Les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Adot Sánchez, voy a ser el moderador de esta mesa, que se titula Sistemas Digitales para la Educación Básica, perteneciente al eje temático de educación. Esta mesa está conformada por dos docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar. Ya se encuentra por aquí la doctora Leticia Montoya López, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, cuenta con maestría en Ciencias en Metodología de las Ciencias, del CIECAS, del IPN, es doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el Centro Universitario CIFE, dirigido por el reconocido especialista en educación, el doctor Sergio Tobón. Posee 2 diplomados, la Comunicación y la Mediación Tecnológica, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Práctica Educativa Innovadora con Tecnología Digital Integrada por la UNADCEP. Además de diversos cursos y talleres relacionados con la educación y educación a distancia. Investigadora con artículos publicados, participación como ponente en diversos congresos, especialista en educación a distancia, ha sido asesora, autora y diseñadora de cursos en línea en instituciones como la UNAM, el Politécnico y la UNADM, entre otras. También se encuentra con nosotros el doctor Arturo Rubio García, quien es maestro y doctor en Filosofía de la Ciencia en el área de Comunicación de la Ciencia por parte del programa de posgrado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM, titulado con mención honorífica en ambos grados y licenciado en Diseño Gráfico por parte de la Universidad Iberoamericana en el campus Santa Fe. Ha sido profesor de asignatura a nivel licenciatura en la ENES Mérida de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana ha sido profesor de diseño, en la Universidad de las Américas en Puebla, en Ecosofías, a nivel posgrado y del posgrado en Pensamiento Crítico y Filosófico de la Universidad Marista, Campus Mérida, en Metodología de la Investigación, de la Maestría de Bioética del Centro de Crecimiento Humanista en el campus de Tlaxcala. Como diseñador, ha trabajado en la iniciativa privada como director creativo de Ojo de Caín y Dinosaurio Estudio Creativo, en proyectos que incluyen México es Ciencia, del CONACYT en 2013, México y el Mundo, Visiones Globales en 2006, por parte del CIDE, y diseño del manual de lanzamientos del nuevo BMW Serie 1 en 2004, además de desempeñarse como ilustrador en proyectos independientes de cómic, director de Red Astrobio de 2015 a la fecha. Actualmente está a cargo del Laboratorio de Comunicación Colaborativa, proyecto que se realizará en la DGDH de la UNAM, cuyo objetivo es crear materiales de divulgación originales de temas de humanidades y ciencias sociales. Además de los examinadores, dentro de esta mesa se encuentran los 3 estudiantes, bueno, por el momento solo hay 2, que realizarán su presentación en un momento. Okay. Les explico la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen su presentación, los comentaristas tendrán también cada uno 10 minutos para dar su retroalimentación. Iniciará la ronda de retroalimentaciones con la doctora Leticia Montoya y concluirá con el doctor Arturo Rubio García. Y bueno, pues damos inicio a esta mesa de trabajo con la presentación de Adolfo Isaid García Barrera. Él es estudiante de la maestría en Ambientes y Sistemas de Gestión en Educación Multimodal y su trabajo es el taller de habilidades digitales para alumnos de 4º grado de primaria en una escuela privada al sur de la Ciudad de México. Adelante, puedes iniciar. Muchas gracias. El último apellido es Becerra, pero muchas gracias por la presentación. Pues bueno, sí, es un taller de habilidades digitales para 4º grado de primaria. Cabe resaltar que puede ser para 4º de primaria, pero también puede ser para niveles de medio superior, etcétera.
¿Y por qué? ¿De qué va este taller? Con un poco de la introducción, hay una brecha digital que se ha hecho cada vez más grande a través de la pandemia. Se ha visto mucha desigualdad, tanto social, tanto económica, tanto con otros rubros, y la educación no ha sido la excepción. ¿Cuál ha sido el contexto educativo mundial actual? Bueno, pues el primer mundo se ha expandido en la pandemia la idea del primer mundo muchísimo más como se venía dando anteriormente. Y mientras tanto, los países del sur, los periféricos, no cuentan con el mismo desarrollo tecnológico que los países eurocentristas. Y por ello, la idea del eurocentrismo y del primer mundo, pues cada vez está permeando más en la idea de nuestros estudiantes y del colectivo en general. ¿Cómo hacer una intervención en este contexto? Pues a través de un pensamiento crítico, descolonización del saber, monocultura, epistemicidio, pensamiento abismal y posabismal, pero más que nada pedagogía crítica digital. Y para ello, pues se contempla la creación de un taller sobre habilidades digitales. ¿Para qué un taller de habilidades digitales? Bueno, ¿qué ofrece este curso? Es desarrollar el pensamiento crítico, concientizar al alumnado sobre la comunicación virtual, porque hay que entender que ahora nos estamos enfrentando a un ecosistema virtual donde tenemos que formar nuevos ciudadanos digitales, que sean productores de contenido, no solamente consumidores, sino también creadores, que también aprendan a trabajar colaborativamente, que son desarrollo de habilidades blandas y sociales, y también crear reflexión sobre el entorno inmediato y que puedan intervenir en su propio contexto social desde su trinchera digital. La estructura de este curso, como lo mencionaba, son alumnos de cuarto grado de primaria, es una población centennial, es decir, son nativos digitales, en comparación de muchos de nosotros que somos migrantes, que somos millennials, que somos baby boomers, silentes, etcétera, pero que nos estamos afrontando a una generación que tiene más conocimiento acerca del mundo donde se está moviendo. Características de este curso, que es modalidad presencial, se imparte en el salón de clase, también puede ser híbrido, puede ser en línea, eso, la distancia no es un impedimento para poder dar este curso. Consta de 10 módulos, cada módulo se enfoca en una temática en específica, cada módulo está dividido en dos partes, la fase teórica en donde se les da la generalidad de los conceptos y pasamos a una fase práctica para que el conocimiento pueda ser más significativo. Cada fase consta de 2 clases de 50 minutos, 30 horas en total, y la evaluación es circunspectiva y el producto final, es decir, hay una formación continua en donde se está dando el feedback, donde se está dando la evaluación para saber qué rumbo tiene que llevar estos productos durante los módulos y el producto final. Las sesiones están centradas en el alumno y es tiempo efectivo de clase. ¿Cuáles son los temas de este curso? Bueno, son 10 módulos. El primero sería alfabetización digital, conocer los conceptos básicos del ecosistema virtual, es decir, hoy en día ya no podemos hablar que es lo mismo digital que virtual. No podemos decir que la red y el internet es lo mismo, sino hay que empezar a formar esos criterios que diferencian estos conceptos. ¿Cuál sería la fase teórica? Bueno, trabajar sobre el conocimiento de estos términos, y la fase práctica es, por ejemplo, dentro de los dispositivos, organizar el espacio digital dentro del trabajo académico y también personal, desde su propio espacio, saber cómo organizar en carpetas, cómo utilizar Drive, cómo utilizar estos programas que nos pueden ayudar a organizar nuestros documentos, nuestras cosas digitales. Y para ello ya la fase práctica como tal sería, el producto final sería los trucos para optimizar tareas. ¿Cuáles son aquellos comandos que existen en los dispositivos móviles o también en las computadoras para poder hacer el trabajo más práctico? Voy a pasar rápidamente. Otro módulo sería el número 2, iconografía visual. Los iconos hoy en día se están volviendo universales, es decir, el icono de Wi-Fi, el icono de prendido, el icono de la nube, ya todo eso se está internacionalizando y no importa qué idioma hablemos, sino simplemente que nosotros veamos ese símbolo, ya sabemos qué es lo que quiere decir. Entonces, para ello el producto final, por ejemplo, sería una infografía dinámica. Y así podemos pasar hacia todos los módulos que tienen sus diferentes grados de dificultad. Huella digital, ciudadanía digital, que este punto es muy importante, es como poder dar
esa concientización hacia dónde se mueve un usuario cuando está utilizando Internet y qué es lo que está dejando, cuál es la huella digital que está dejando y cuál es la seguridad que ellos mismos pueden tener y cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones en el ecosistema virtual. Y también un tema que se tiene que hablar es el lado oscuro de las redes sociales, saber cuáles son los lineamientos y propósitos de las redes sociodigitales. No son gratuitas, nosotros vendemos información y eso es muy importante poderlo concientizar a estas generaciones, a nuestros estudiantes. ¿Cómo se calificaría este módulo? Bueno, a través de la elaboración de unos GIFs y hacer stickers personalizados, es decir, aquí estamos contemplando la alfabetización digital, pero también la habilidad digital y por último, el saber digital. Ciberseguridad, saber acerca de las fake news y la posverdad, que ahorita se da mucho en las redes sociodigitales, que es analizar y reflexionar sobre el flujo de información en Internet, que no todo lo que aparezca forzosamente tiene que ser verídico. Entonces, para ello hay que adiestrarnos para saber cuáles son las consultas de fuentes de información fidedignas y comparar las informaciones. Y para ello, en la fase práctica, se podría hacer la creación de una web con contenido sobre fake news, ¿no? Y también cómo crear una página web con Google Sites. Es decir, aquí contemplamos el uso de varias plataformas educativas. ¿Cómo se haría este tipo de planteamiento de cada módulo? Bueno, es a través del aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué se elige este método? Porque el aprendizaje basado en proyectos, además de que ya va a entrar en vigor totalmente para el próximo año dentro de los planes de la Secretaría de Educación Pública a nivel básico y a nivel medio, bueno, contempla de que el aprendizaje está centrado en el alumno, en el estudiante, y que se tiene que realizar un proyecto que sea un problema del interés del propio alumno y eso puede generar la motivación del mismo. También se tiene que trabajar colaborativamente y se trabaja entre pares y eso está súper padre. ¿Para qué? Bueno, para que un proyecto pueda ser resuelto, se puede llegar a diferentes mecanismos para llegar a una o varias soluciones. La intervención puede ser inclusive no quedar nada más en el campo académico, sino puede generar una solución que pueda arreglar algún problema en el entorno inmediato del alumno. Habilidades a desarrollar, bueno, la comunicación, darse a entender, la planeación, ellos van a diseñar su propio proyecto para saber cómo llevarlo a buen puerto. Tienen que llevar una estructura que el profesor solamente aquí va a ser el tutor, va a ser el guía, pero finalmente los estudiantes van a ser los que van a planear cómo llevar a cabo ese proyecto. Se fomenta el pensamiento crítico, el análisis y la reflexión. Se trabaja en equipo, que a veces trabajar en equipo es muy complicado, entonces aquí van a desarrollar, se pretende que se desarrollen habilidades blandas como es la comprensión, la resiliencia, la tolerancia, y también, pues, obviamente, con todo este ejercicio, hay un continuo ejercicio sobre las habilidades digitales. ¿Para qué? Bueno, para desarrollar habilidades tanto académicas como sociales, también para desarrollar actitudes frente a problemas contextuales y que crezcan los conocimientos que ayuden a afrontar el entorno, que sean conocimientos reales. ¿Cómo sería la evaluación? Como ya se ha mencionado, se puede hacer de muchas formas. Puede ser diagnóstica, puede ser formativa, puede ser sumativa, puede ser continua. Al principio, pues obviamente se tiene que dar una evaluación para saber cómo vienen los chicos, qué es lo que saben acerca de todas las cuestiones digitales. Formativa, bueno, porque hay que determinar qué es lo que hay que mejorar y conforme vamos avanzando, pues se puede cambiar de dirección. Finalidad de este curso, los beneficios de las TICs en el aprendizaje son muy vastos y podemos crear estudiantes que sean reflexivos y que no nada más sean consumidores de puro entretenimiento, de puras cosas, puro bombardeo, sino que ellos puedan ser reflexivos y que puedan crear contenidos diferentes.
porque somos formadores de las próximas generaciones. Creo que es importante tener este tipo de cursos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Adolfo. Y bueno, vamos a iniciar la ronda de retroalimentación. Comenzamos con la maestra Leticia Montoya López. Por favor, doctora, puede comenzar con su retroalimentación. Gracias. Bueno, pues mira, Isaí, sin duda, el proyecto de un taller de habilidades digitales, nada más una pregunta. ¿Lo estás pensando en inicio, aunque después mencionas que puede aplicarse para otros niveles, para cuarto grado? Sí, lo estoy pensando para cuarto grado, pues es el grupo que tengo accesibilidad inmediata, pero puede ser para cualquier grado. Bueno, no para kinder ni para primero y segundo, sería muy difícil, pero a partir de este grado sí se podría hacer. Mira, Isaí, yo en principio celebro, ¿no?, esta iniciativa de crear un taller para habilidades digitales, entendiendo que aunque las tecnologías nos han invadido, no hemos tenido oportunidad de formarnos adecuadamente para poder interactuar con ellas, sobre todo de manera eficiente. Lo que sí debo ser muy, muy sincera y crítica en este sentido de lo que tú presentas. A mí para el nivel que mencionas, me parece que está un poco elevado de nivel, ¿no? Las habilidades blandas sí son el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, la autogestión, la autonomía. Y sí, es importante que antes de que quien sea se enfrente a las tecnologías, podamos, me incluyo, no solamente los chiquitos, sino todos los que estamos ahorita interactuando con las tecnologías, pueda tener estas capacidades para sacarle el mayor provecho. Pero hay proyectos, ¿no? Debe haber algún proyecto, tareas, actividades, situaciones didácticas incluso, ¿no?, que pueden ser proyectos, experimentos, no sé, otras cuestiones que lleven a los estudiantes a reforzar estas habilidades o a desarrollarlas para cuando se enfrenten a las tecnologías, no importa cuál sea, ¿no? Porque hoy tenemos PowerPoint, mañana tenemos otra aplicación, hoy tenemos Canvas, mañana seguro, o puede ser Canvas, pero ya mejoró. Entonces, más allá de casarse con una tecnología o con determinadas tecnologías, que tengan la capacidad, a través del logro de estas capacidades, habilidades digitales, ¿no?, o competencias blandas, que tengan la capacidad de hacer uso eficiente, ¿no?, de esas tecnologías, sean cuales sean, y saber, ¿no?, dónde encontrar información y qué hacer con esa información, que es una de las habilidades o competencias que más requerimos a cualquier nivel. Entonces, yo estaba viendo, por ejemplo, en tu temario, ¿no?, que incluso, pues esta parte de la ciberseguridad, el lado oscuro de las redes, las fakes, creo que tendrían que estructurarse más en cuanto a cada categoría, porque la tecnología pues también tiene varias aristas, ¿no? Entonces, es aquella que tiene que ver en la manera que nos comunicamos con los otros a través de las tecnologías, la manera en que interactuamos nosotros con las tecnologías, la manera en que nosotros debemos asegurar nuestros datos, ¿no?,
en las tecnologías. Entonces, creo que también habrá que ubicar una categorización y además darle como una lógica, ¿no? Que vaya en un rango de complejidad, ¿no? Para poder llegar a algunos de los temas que tú pones en tu taller. Entonces, mi sugerencia es que primero se logren, y sobre todo para el nivel que estás considerando, es muy importante que se logren estas habilidades blandas, que ya las hemos mencionado, cuáles son, que lo sabemos cuáles son, pero que se logren, y después de que se logren, a través de proyectos que incluso no tengan como mediación la tecnología, cuando se logren esas capacidades, yo siempre en algunas clases digo, si yo voy, la cuestión de investigar, voy y les digo a mis alumnos que son pequeños, vayan y investiguen esto, pregunten a los vecinos, pregunten, saquen la información, anótenla, vean qué les sirve, discriminen la información. Esto lo van a lograr aún sin las tecnologías. Cuando ellos puedan apropiarse de todas estas habilidades, ¿no? Pues en la mayor medida, ¿no? De poderlas ejercer, entonces sí, empezar a introducirlos a la tecnología, ¿no? Y además en un proyecto donde estén muy bien identificadas y definidas aquellas aristas que son las que conciernen a las diferentes maneras con las que nosotros nos enfrentamos a la tecnología. Entonces, esa es mi sugerencia, Isaí. Incluso, ¿no? Te soy sincera, incluso para otros niveles, es importante que hagamos esta identificación paulatina y esta introducción paulatina, para que no nos hagamos bolas de que estas habilidades digitales tienen que ir siempre vinculadas primero a que ejerciten lo que es una aplicación, a que sepan lo que es una plataforma, a que sepan incluso cuestiones de programación con esto de la ciberseguridad. Entonces, pues mira, esto es lo que yo pongo a la mesa para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. De nada. Y ahora continuamos con la retroalimentación del doctor Arturo Rubio García. Por favor, doctor, si puede comenzar ya con su retroalimentación. Claro que sí, muchas gracias. Espero que me escuchen bien, pero he estado teniendo problemas acá con el internet, hablando de acceso y brechas, ¿verdad? Pero bueno, me parece que es un proyecto bien estructurado y sobre todo, pues muy necesario. Yo voy a hacer este comentario en el sentido de que es un parecer mío, el que no hay una división ya clara, ¿no? En las personas que cuentan con el acceso a las tecnologías de internet y de redes sociales digitales. No hay una frontera clara ya entre el mundo de lo actual, ¿no? Y de lo digital o de lo virtual, ¿no? Entonces, integrar estos proyectos desde la educación temprana me parece que es muy, muy relevante, sobre todo en este sentido de configurar espacios colaborativos. ¿Por qué? Porque a uno lo educaban antes, ¿no? En el que tenía que desarrollarse como estudiante y luego integrarse al mundo laboral, ¿no? Pero era muy raro trabajar en equipo, y en el mundo laboral, pues el trabajo es colaborativo, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, uno de mis comentarios sería preguntarnos en el fondo qué requiere, ¿no? ¿Qué prácticas requiere el construir estos espacios de colaboración, ¿no? Prácticas en el sentido de hablar de valores, ¿no? Valores como prácticas que no son valiosas, ¿no? Por ejemplo, si está la confianza, el respeto, ¿no? El otorgarle al estudiante la independencia para realizar esos proyectos de investigación. Y me encanta este concepto que desarrollas, que es el de que se aplique, ¿no? Que tiene que trascender de esta idea académica o teórica. En este sentido, me parece que sería
pues, importante el sumar un poco más desde este aspecto de axiología, ¿no? No tanto de constricciones o de construcciones de valores monolíticas o piramidales, ¿no? Sino de tal vez redes de valores que se involucren, ¿no? En el trabajo con los estudiantes y sobre todo, en paralelo, por ejemplo, tú mencionas o afirmas que tu proyecto puede escalarse a cualquier grado. Si sería posible también pensar en el desarrollo de estos talleres, pero para los docentes, ¿no? Porque los docentes también necesitamos ser partícipes de otras maneras de aprender, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos enseñar, ¿no? Y formar de otras maneras diferentes en las que nos han educado las tradiciones. Como un punto de cierta, no advertencia, pero de tomar en cuenta, sería el pensar, hace como 20 años, Lepmanovich nos decía que el problema, por ejemplo, de las iconografías y de las interfaces en las redes sociales, es un problema de diseño que tiene repercusiones en la representación del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda interfaz digital, según Lepmanovich, va a tener una fuerte carga ideológica o una fuerte carga política. Entonces, pensar en cómo podemos dar la vuelta, tú mencionabas estos procesos descolonizadores, cómo podemos darle la vuelta a estos procesos en que la tecnología o los desarrollos o los que desarrollan estas tecnologías nos dicen cómo es el mundo, ¿no? Por ejemplo, Apple nos dice cómo es cierta parcela de la realidad, o Google que permite esta reunión, o Zoom, ¿no? Cómo pensar cómo dar esa vuelta, es decir, si somos capaces o podemos ser capaces de crear otro tipo de interfaces, como dices, sustentados en otro tipo de pensamiento, ¿no? O en otro tipo de valores, o en otro tipo como de epistemologías, ¿no? De maneras de conocer el mundo. Y finalmente, también mencionas el problema de las fake news. Y esto es un tema, yo creo que ha sido relevante desde que existe Internet, ¿no? Y los ciberespacios y tenemos acceso a ellos. Hay un autor que se llama Harry Frankfurt, que escribió mucho sobre, perdón por la palabra que voy a decir, pero así es el artículo, ¿no? Acerca del bullshit, ¿no? Entonces, él menciona ante estos fenómenos de distorsiones de la realidad o de otro tipo de narrativas no sustentadas, que antes había una línea muy clara entre lo que era verdadero y mentira, ¿no? Entonces, incluso el mentiroso le otorgaba un valor, ¿no? A lo que era verdadero y trataba de ocultarlo. Pero en estos tiempos predomina este tipo de bullshit, ¿no? Es decir, ya no hay ningún valor, ¿no? Que opere ahí. Entonces, se entra como en cierto relativismo que no nos deja operar y que nos impide el construir lo que tú mencionas, ¿no? Nos impide construir espacios realmente colaborativos. Y el último punto que quería compartirte sería el de, en toda esta estructura que mencionas y en cuestiones de desarrollo de habilidades y todo, me faltó un poco ver temas de creatividad, ¿no? Es decir, cómo estos espacios colaborativos también pueden ser espacios creativos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si como tú mencionas es una formación o un desarrollo entre pares, vamos a requerir pensar en otras maneras, ¿no? De interactuar y sobre todo en otras maneras de cómo evaluar el desarrollo de estos proyectos. Y el último, ahora sí, perdón, es la cuestión de cómo dar ese salto de lo virtual, ¿no? De lo virtual al mundo actual, ¿no? Al mundo de las realidades en las que vivimos. Pensándolo más como una reflexión, ¿no? Ya que actualmente mi parecer es que vivimos en una cultura del miedo. Entonces, ¿cómo es posible o cómo podría ser posible el dar este salto, sobre todo con chicos tan pequeños, ¿no? Del mundo virtual al mundo actual y también la protección de ellos mismos dentro de estos espacios o entornos virtuales, ¿no? Es nada más para la reflexión, pero me parece un proyecto atinadísimo y sobre todo si pudiera ser en paralelo, ¿no? Con el desarrollo de nosotros como docentes. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su retroalimentación. Y bueno, gracias a Isaid por su presentación. Y bueno, con esto concluimos la primera presentación. Continuamos con Karen García Navarez.
Narváez, perdón, de la maestría en ambientes, sistemas y gestión de educación multimodal con el trabajo, tecnologías y educación inclusiva para alumnado con discapacidad atendidos por la Unidad de Educación Especial e Inclusiva 254, ciclo 2020-2021. Adelante, Karen, puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. Ya se ve. No encuentro dónde está el. A ver, permítanme. Listo. Ok, ya se ve, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, mi nombre es Karen García Narváez y les voy a presentar los avances de mi tesis de grado. Este es un trabajo de investigación. Fue la elección que yo tomé para realizar este trabajo. Y bueno, tiene como título Intervención de la UDI 254 para favorecer un estudio inclusivo de las tecnologías digitales durante el ciclo escolar 2021-2022. Mi director de tesis es el maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas y mi comité tutorial está conformado por la doctora Lucía Matilde Collado Medina y la maestra Laura Aguayo London. A continuación les presentaré los avances de mi trabajo de investigación, desde la fase inicial hasta el diseño de las acciones para el trabajo de campo, que es en el ámbito que voy en este momento. Y bueno, como todos saben, la pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública e internacional el 30 de enero del 2020. Posterior a esta fecha, el gobierno mexicano anunció la suspensión de actividades de todo el sector educativo. Como respuesta al necesario aislamiento social y cierre de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública con las escuelas pone en marcha acciones para poder terminar el ciclo escolar a distancia. Sin embargo, la situación en el país y particularmente en la Ciudad de México provocó que se tuvieran que mantener las clases a distancia durante todo el ciclo escolar 2020-2021. Debido a esto, tanto los servicios de educación regular como los servicios de educación especial tuvieron que adecuar su práctica a esta nueva modalidad a partir de la implementación de las tecnologías digitales. Este trabajo se centra en el interés por conocer la participación de la Unidad de Educación Especial e Inclusiva 254 para orientar un uso accesible a las tecnologías digitales en el alumnado con discapacidad. Las unidades de educación especial e inclusiva son servicios especializados de la Secretaría de Educación Pública que brindan orientación, apoyo y acompañamiento a las escuelas de educación básica con la finalidad de favorecer una atención inclusiva y equitativa. Estos servicios comenzaron a operar en el 2015 en la Ciudad de México y únicamente se han mantenido en esta entidad. Funcionan bajo un nuevo planteamiento teórico operativo fundamentado en la inclusión educativa. La población que atiende en estas unidades, bueno, es la población en prioridad, que son aquellos que tienen situación de enfermedad, alumnado con capacidades y aptitudes sobresalientes,
migrantes, indígenas, con alguna discapacidad, talentos específicos o en situación de calle, y que además enfrentan alguna o algunas barreras para el aprendizaje y la participación. Esta atención se da a través de un trabajo conjunto con directivos, docentes y familias para adecuar la inclusión de todo el alumnado en las aulas regulares. La UDI 254 se ubica en la alcaldía Coyoacán y pertenece a un turno vespertino. Está conformada por un director, un apoyo administrativo, 3 maestras especialistas, las cuales orquestan la intervención del equipo interdisciplinario en las escuelas de atención, hay una por escuela, y el equipo interdisciplinario, el cual es rotativo, conformado por una psicóloga, una maestra de comunicación y una trabajadora social. El propósito de esta investigación es ampliar el estudio y fundamentación sobre la respuesta que estas UDIs brindaron durante el ciclo escolar 2021-2022. Como parte de la fundamentación teórica, se estará trabajando con las tecnologías digitales en la educación, a partir de su uso como apoyo pedagógico en 2 sentidos. Primero, como ayudas tecnológicas y segundo, como estrategias pedagógicas. Otro fundamento es la educación inclusiva, entendiéndola como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos o estudiantes, y la accesibilidad, como el arte de garantizar que cualquier recurso a través de cualquier medio estará disponible para todas las personas, tengan o no algún tipo de discapacidad. Cabe señalar que para esta investigación el concepto de discapacidad se situará en términos de persona en situación, evitando acentuar lo negativo de la limitación individual o diferente o deficiencia. Como objetivo general, tengo el conocer la intervención de la UDI 254 durante el ciclo escolar 2020-2021 para la atención de alumnado con alguna discapacidad. Sería específicamente para alumnado con discapacidad. Como ya les comenté, la unidad da atención a diferentes alumnos. Para esta investigación solo me estaría centrando en la parte de discapacidad. Como objetivos específicos, tendría el ampliar el estudio sobre la respuesta que se brindó durante el ciclo escolar 2021-2022 desde estas unidades y conocer qué recursos técnico-pedagógicos para la accesibilidad tecnológica trabajó esta unidad para poder brindar las orientaciones, acompañamiento y asesoría a los docentes del grupo. La metodología de investigación que se está utilizando es la cualitativa, entendiéndolo como la investigación de las cosas en su situación natural, tratando de entender e interpretar los fenómenos en términos de los significados que la gente les otorga. El tipo de investigación será exploratorio, ya que este es un tema poco investigado y se requiere la recuperación de más información que ayude a motivar el interés por su estudio. ¿Por qué la elección de que fuera exploratoria? Bueno, después de la revisión para el estado del arte, encontré que no existe un número importante o representativo de investigaciones sobre estas unidades de educación especial e inclusiva. Y no pude encontrar ninguna sobre la situación de esta unidad, de estas unidades durante la pandemia. Solamente hay un pequeño apartado en una que logré, pero es como general, y bueno, ponen ahí un comentario de una maestra de estas unidades, pero no encontré más. Por otra parte, el análisis del funcionamiento de estas UDIs continúa siendo uno de los grandes pendientes del sistema educativo para el establecimiento de pautas para transitar hacia una educación inclusiva en todo el país. Como les comentaba, las UDIs son lo que anteriormente se conocían como USAER, o lo que se conoce como USAER en los otros estados de la República. Se hizo una transición hacia un modelo operativo con una fundamentación sobre inclusión educativa, la cual son las UDIs, y se supone que se iba a hacer una valoración de su funcionamiento, un seguimiento,
para que se pudiera replicar este modelo en los estados, cosa que no ha pasado desde el 2015. El trabajo de campo, como ya les comenté, se estará realizando en la UDI 254. Los sujetos de estudio serán las maestras especialistas, el equipo interdisciplinario y el director, a través de entrevistas y observaciones. Este es el cronograma de las actividades a realizar. Se dividió en fases, 4 fases: la preparatoria, la de trabajo de campo, la analítica y la informativa. Y bueno, aquí hago la representación a través de un diagrama de Gantt. Ya estoy por acá por la parte de, a punto de empezar aplicación de encuestas y entrevistas. Aquí hay un cuadro de presupuestos en el cual pues se hace la identificación por fase de los requerimientos en cuanto a infraestructura, equipamiento, mano de obra y la justificación de los mismos. Igual aquí hay un breve cuadrito para identificar los recursos que se necesitan, los costos, irme dando una idea de lo que requiero. Como les comentaba, el método de investigación que se estará trabajando será la entrevista, que según Hernández Sampieri, tiene como propósito obtener respuesta en el lenguaje y perspectiva del entrevistado, en sus propias palabras, y la técnica será semiestructurada, con una duración aproximada entre 40 y 60 minutos, y el registro se realizará a través de una grabación en audio y una transcripción con aplicaciones virtuales. Hasta ahorita se tiene considerado el Easy Voice Record Pro y el Transcript. El protocolo de entrevista, es la presentación y dar a conocer a los entrevistados el objetivo de esta investigación, concertar el lugar y fecha de entrevista, el llenado de carta y acta de consentimiento informado, que ya también se tienen, ya se elaboraron, y la aplicación de las entrevistas. La organización de la entrevista se planteó en 3 momentos: el de inicio, con 3 preguntas de información general; el desarrollo, con 14 preguntas sobre el tema investigado; y el cierre, para realizar una pregunta sobre cómo se ha sentido el entrevistado y para que refiera algún tema o alguna otra cosa que considere importante y que pues no se le haya preguntado durante la entrevista. Aquí está el ejemplo de mi guía de entrevista, ¿no? Ya están las preguntas que se van a trabajar con. Esta es la guía de entrevista para docentes y equipo interdisciplinario. La guía del director es más corta. Y bueno, como parte de las conclusiones, creo que es importante resaltar que ya se cuenta con la elaboración de los instrumentos de recolección de información, como les comentaba. Existe disposición por parte del equipo, de las maestras especialistas y del director para realizar las entrevistas y colaboración en esta investigación. Hasta el momento se tiene un avance acorde a lo establecido en la planeación y cronograma. A pesar de que algunas de las fechas ahorita todavía se han estado modificando para hacer entrevistas, porque pues las actividades de la UDI de repente hay que buscar espacios donde no esté sobrecargada el trabajo en estas unidades. Y bueno, actualmente se está trabajando en la UCA con la elaboración de los instrumentos para el registro y análisis de la información. Ya por último, pues les presento las referencias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu presentación, Karen. Y bueno, vamos a comenzar con las retroalimentaciones, empezando con la doctora Leticia Montoya. Si nos hace favor, doctora, de comenzar con su retroalimentación. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues Karen, en inicio,
pues felicidades por el avance, ¿no? Nos dejas ver de la manera en que estás estructurando tu trabajo. Y con relación puntual al tema que tú eliges, pues mira, de lo complicado, eliges un escenario más complicado, ¿no? Educación de urgencia, que realmente más allá de educación de emergencia, o pedagogías de emergencia, en este caso fue de urgencia. Para todos, he sabido que esto de la pandemia, pues nos sacó de nosotros, ¿no? Toda la creatividad posible para enfrentar situaciones como las que vivimos en todos los ámbitos en la pandemia. Pues la educación fue un claro ejemplo y a través de algo con lo que ya nosotros sabíamos o intentábamos hacer nuestro ejercicio como docentes, pues ahora nos fue, si lo estábamos estableciendo como un pequeño porcentaje, ¿no? Y que poco a poco lo íbamos a integrar, pues lo tuvimos que hacer de golpe y porrazo, valga la expresión. En el caso de la inclusividad, la inclusión de esto en la educación, realmente ha sido complejo. Realmente no hay tecnologías propias para las personas que tengan discapacidades o circunstancias complicadas, y tengo que decirlo así porque aunque dices que no quieren denotar ninguna cuestión negativa, la realidad es que son circunstancias complicadas. Y sí, es importante el trabajo que tú haces, porque es la primera vez que yo he escuchado mucho de los testimonios, sobre todo, de los testimonios de los docentes en todos los niveles en cuanto a qué pasó en estos años de pandemia. Sin embargo, hay algo que sí me llama la atención y donde a mí me gustaría saber por qué se van a buscar, entiendo, los testimonios a través de estos instrumentos de recolección de información, el sentir de los docentes, pero no sé si tengas considerado qué pasó. A mí me gustaría, ¿no? Si fuera tu lectora, saber qué pasó con los estudiantes. O sea, cómo lo vivieron ellos en una circunstancia mucho más compleja que el común. Que en el común fue compleja, ¿qué pasó con ellos? No sé si se tenga considerado porque me parece como que es algo nodal, ¿no? Que tú, aparte del aporte en cuanto al contexto particular que tú estás trabajando, para esta población con características tan particulares, ¿qué pasó con ellos, no? No digo que lo que vayan a compartir los docentes sea valioso, pero creo que esta parte también de los estudiantes, que fue finalmente, ¿no? El resultado de qué pasó con ellos. No sé si lo estés considerando. Mire, yo lo había considerado en el sentido de, con los docentes, justamente las maestras especialistas tienen el seguimiento de cada uno de estos casos. Yo lo había considerado en función de sus avances, ¿no? En cuanto a aprendizajes, pero sí ahorita igual pensándolo, igual pudiera estar pensando alguna manera en la cual pudiera yo eh, tratar de indagar con el alumnado esta parte, ¿no? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó? Lo único, pues sí sería buscar la estrategia adecuada porque pues yo trabajo dentro de estas escuelas y unidades, entonces de repente este trabajo en la parte normativa se vuelve complejo, ¿no? Entonces, a lo mejor, le digo, yo tenía contemplada nada más la parte de el seguimiento que las maestras dan, pero me faltaría, sí, a lo mejor buscar, pues aunque sea con una encuesta que pudiera darles, o sea, porque sí como la parte de entrevistar como son menores de edad la mayoría, se tendría que estar buscando pues sí, el apoyo de la familia o a lo mejor un
Ay, sí, una entrevista grupal. El problema es que también sacar niños del aula se vuelve como Sí, no, no, complicado. no es la cuestión de complicarte, sino creo que es importante saber qué pasó, que al final los docentes estamos para allegar a nuestros estudiantes de determinados aprendizajes, saber si se logró, si no se logró, ¿no? No sé si a lo mejor mediante las maestras, que por lo que veo son una comunidad pequeña, ¿no? Los que intervienen, se pudiera dar. Y bueno, ya nada más para cerrar, gracias Karen, pues sí, las tecnologías son las tecnologías, no están hechas para un grupo en particular. Ahí la intención y el para quién se dirigen y la eficiencia se las damos nosotros. Entonces, la creatividad, yo estaba escuchando por la mañana, para los que son débiles visuales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una tecnología? Pues la tecnología tendría que estar en que quien diseña, por ejemplo, un curso, se asegure de que se genere un documento con tal claridad y estructura que para ellos sea fácil pasarlo a una aplicación de lectura, ¿no? De estas de texto a voz. Sí, de hecho ya se está como buscando la transición hacia que ya no sea por discapacidad, sino que sean estas partes del diseño universal, pero, o sea, en la teoría van muy adelantados, pero en la práctica siento que vamos todavía muy lejos. Pero vamos caminando. Sería todo. Muchas gracias, Gracias, Karen. María. Felicidades. Muchas gracias por su retroalimentación, doctora. Y bueno, continuamos ahora con la retroalimentación del doctor Arturo Rubio García. Adelante, doctor. Gracias. Hola, Karen, muchas gracias por tu presentación. Creo que concuerdo que es un tema bien, bien difícil, sobre todo de comenzarlo a estructurar, pero veo que tienes una estructura muy clara hacia dónde quieres ir y tienes el medio, ¿no? De cómo hacerlo. Creo que mi único comentario sería en el sentido de, y tú misma lo mencionaste, de en estas entrevistas integrar este sentir de las familias, porque al menos creo que la experiencia de muchos como docentes durante la pandemia fue que las clases que uno impartía también las tomaba el resto de la familia, ¿no? Entonces, la familia pues es importantísima, ¿no? En el desarrollo, ya sea la familia pues tradicional, ¿no? Como convencional que conocemos, o estos otros tipos de familias que tenemos ahora, ¿no? De redes de amistades extendidas. Y sobre todo, me parece muy importante la labor que estás realizando en el sentido de cómo podría trascender, ¿no? No solo de esta evaluación de las UDIs donde tú te desarrollas, cómo hacer esta extensión, ¿no? Al resto de, por ejemplo, del diseño de la currícula, ¿no? O de trabajar con diseñadores instruccionales o con diseñadores gráficos o interactivos, ¿no? En el sentido de una sensibilización, ¿no? Y lo digo porque me incluyo en este grupo, pocos tenemos esa sensibilidad, por ejemplo, de preguntar el primer día de clases si alguno de nuestros estudiantes eh, presenta o adolece de alguna discapacidad, ¿no? Porque no sabríamos o no sabemos cómo reconvertir nuestros materiales y nuestro curso, ¿no? Hacerlo, como tú mencionas, que es la palabra clave de todo, accesible, ¿no? Esta accesibilidad y muy acotado, como lo mencionas, no creo que pueda ser en un sentido universal, sino más bien generar una diversidad de accesibilidades. Entonces, tu trabajo, esta estructura, pues permite eso, ¿no? Y concuerdo contigo que en la teoría en muchas cosas vamos como corriendo y en la práctica, ¿no? Adolecemos muchas veces de los recursos del saber cómo. Pero me parece que este es un intento muy, muy valiente de, pues, de lanzarse y hacerlo, ¿no? Y sentar un precedente. Entonces, en este sentido, pues, entiendo lo complicado que es el trabajo en redes con menores de edad, pero creo que un punto acertado sería ese, cómo integrar a la familia, tal vez en unas dinámicas que sean menos de este carácter académico, ¿no? Que luego nos gana a todos, sino más como estas charlas
desde lo emotivo, ¿no? Que pueden generar estas reflexiones hacia lo académico, ¿no? Y compartirlo después. Entonces, pues ese sería básicamente uno de mis comentarios. Y el otro en el sentido también entiendo que estas unidades se desarrollan solamente en áreas urbanas, como las grandes ciudades. Solo en la Ciudad de México. Es un proyecto que empezó como la transición de otras unidades que era USAER, que es lo que Ajá. funciona en los demás estados, que es el apoyo de educación especial dentro de las escuelas, porque hay dos tipos de atención en educación especial, la que son los centros de atención a discapacidad múltiple, Uh-huh. que son niños que, pues debido a o sea, de repente a lo mejor tienen discapacidad motriz, discapacidad visual, y entonces y discapacidad intelectual, y entonces ya se vuelve muy complejo su trabajo dentro de una escuela regular. Uh-huh. Sin embargo, está otra parte, que son alumnados con algún tipo de discapacidad, pero que no tienen a lo mejor mayor dificultad para poder trabajar en una escuela regular, solamente con algunos ajustes que se hagan, ¿no? Como usted decía, a lo mejor lo que yo pongo visual, mandarlo en audio, y ya con esos ajustes pueden estar. Sin embargo, el formato de trabajo de las USAER es todavía sacar al niño del grupo regular, lo tienen a ratitos en el aula regular y otro ratito en el aula de educación especial. Y digamos que la postura de la UDI es, el alumno tiene que estar todo el tiempo en su aula regular, Claro. porque ya se le están dando ahí, se le están brindando las condiciones para que ese niño aprenda, pero desgraciadamente se quedó aquí en la Ciudad de México y no ha transitado a más. Claro, bueno, espero sí con mucho ahínco que tu desarrollo de tu trabajo pues pueda ser uno de esos puentes, ¿no? Para saltar esas dificultades. Yo viví en Mérida un tiempo y pues fuera de la ciudad las condiciones de la escuela rural son, ¿no? Pues son lamentables, ¿no? Y también pues hay discapacidad, ¿no? En todos lados del país. Entonces, ojalá, yo creo que tu trabajo puede ser esta chispita, ¿no? Que encienda ese deseo de, pues como dices, que sea inclusivo, ¿no? Y que sea de verdadera accesibilidad. Muchas gracias, Karen. Al contrario, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su retroalimentación. Muchas gracias, Karen, por tu presentación. Y bueno, continuamos ya con la última presentación, que será del estudiante Luis Fernando Castañeda Fuentes, quien pertenece al doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, y su trabajo es situación actual del uso de teléfono celular entre los estudiantes de secundaria y su impacto escolar en el ciclo escolar 2022-2023. Adelante, Luis Fernando. Hola, gracias, buenas tardes. Pues el título de mi trabajo ha cambiado, de hecho pues también sigue siendo un título provisional, el cual en este momento es el ensamblaje de la mente y el teléfono celular en estudiantes de secundaria. La inquietud que comienza con este trabajo se relaciona con el cuestionamiento acerca de cómo aprenden los estudiantes de secundaria utilizando el celular. El territorio donde pretendo realizar esta investigación es en las fronteras entre lo que se conoció como la situación antes del COVID y después del COVID, sobre todo en la educación secundaria y pública, que es ofrecida por el Estado de México, a partir de dos instituciones que considero viables para su estudio, ya que son las escuelas donde me desempeño como profesor de asignatura y desde donde se intenta ofrecer una mirada a través de este problema. ¿Cuál es el problema? Pues que en la secundaria pública
ha sido una actividad regular el prohibir el uso del celular a los estudiantes durante las clases. Hay reglamentos escolares que no permiten su uso. Se ha observado por experiencia propia que los estudiantes no se desconectan de sus dispositivos, los cargan a todos lados, los sacan a veces con temor, de forma silenciosa para revisarlos. Por otro lado, durante el cierre obligatorio de las escuelas y el confinamiento, la educación en nuestro país transitó de forma emergente a una educación en línea, por lo que los profesores y alumnos se vieron obligados a emplear la tecnología para continuar con su educación. Es allí donde el celular cobró relevancia en el aprendizaje. En la era pospandémica, con el regreso a clases presenciales, no acabo yo de comprender cómo aprenden los estudiantes utilizando el celular, ya que se regresó a esta práctica de prohibir el dispositivo en las clases. ¿Qué se va a investigar acerca del celular? Bueno, pues voy a retomar una teoría que proviene de la filosofía conocida como mente extendida, la cual dice que la mente se extiende más allá de los límites de la piel y lo hace a través de objetos externos que en algunas ocasiones sirven como herramientas a los procesos cognitivos que inician en la mente y otras veces completan a estos procesos internos, de tal manera que se pueden formar sistemas cognitivos extendidos. En este trabajo se está proponiendo una conexión entre la mente, cuerpo y entorno, en donde el celular establece un puente comunicante entre ámbitos que en primera instancia parecen lejanos, como la filosofía, la tecnología, que forma parte de la cultura, y la educación. La innovación de este trabajo radica en la conexión que se establece entre la filosofía con la teoría de la mente extendida y el aprendizaje en educación, siendo el celular la conexión que teje estas relaciones. También voy a tratar de ligar el aprendizaje a través del celular desde una mirada de esta teoría, que es la de la mente extendida. Se tiene pensado elaborar 2 artículos con base en esta investigación. El primero aborda el tema teórico y conceptual y el apartado metodológico, y el segundo recoge el producto del trabajo de campo, el tratamiento de los datos, el análisis y los resultados. Al momento, he logrado identificar trabajos relacionados con el concepto de mente extendida que han sido desarrollados principalmente en países anglosajones, donde se discute desde el ámbito filosófico los pros y los contras de esta teoría. Esta teoría tiene varias críticas en relación a establecer los límites de la cognición. Si bien se acepta que la mente se apoya en objetos a los que le delega cierto conocimiento, esto no implica que la mente pase a residir en los objetos. Otra de las críticas es la que se refiere a la autoridad cognitiva. En otras palabras, es yo soy con mis extensiones, es decir, los objetos solamente son extensiones del cuerpo, prótesis que ayudan a completar tareas, pero no son parte del yo. Se ha cuestionado también el lugar donde reside la mente y cómo se traslada de lo neuronal a lo experiencial. Si bien los autores, creadores de esta teoría, Clark y Chalmers, que fue desarrollada en 1998, apuntaban a lo que ellos llamaban un externalismo activo, es decir, apoyarse de elementos externos para completar procesos cognitivos. Todavía se tiene el reto de demostrar que estos objetos externos forman parte de un sistema cognitivo extendido. Sin embargo, hay trabajos que han establecido las relaciones entre mente extendida, tecnología y educación, donde analizan que el uso prolongado del celular puede ser visto, puede ser analizado como un caso de mente extendida dispersa, y donde a través del uso del celular también se permite completar tareas
de un orden cognitivo. Otras líneas de investigación o otra línea de investigación es la idea de la conexión permanente con el celular, donde se plantea un concepto llamado homo prostético, donde los usuarios de los celulares los tratan como extensiones de su mente, porque navegan entre distintos ámbitos como el social e íntimo, en línea y fuera de línea. Esto sería una fusión de lo humano con lo no humano. En otros estudios resulta pertinente también retomar en la investigación, de acuerdo a estos otros estudios, la interacción entre los estudiantes con el Internet, con el objetivo de aprender. Se realizan estas relaciones de la máquina y la forma en que ésta permite extender los procesos cognitivos. En cuanto a estudios del empleo del celular en educación, existen numerosos trabajos, los cuales se centran en educación superior y educación media, en escuelas públicas como en escuelas particulares, y se destacan los usos que estudiantes y profesores hacen de los celulares, encontrando en algunos casos que solo distraen y en otros que son un complemento para reforzar el aprendizaje. También se reconoce que se puede alcanzar por medio de los teléfonos celulares un aprendizaje de tipo no académico, por ejemplo, viendo tutoriales en YouTube. La tarea que me toca emprender es poder unir a través de conceptos operativos la teoría de la mente extendida con el aprendizaje en la educación. Uno de estos conceptos que pueden ser de ayuda para este trabajo es el concepto de dispositivo. La metodología que utilizaré en una segunda parte del trabajo sería realizar un trabajo de tipo etnográfico en estas dos escuelas secundarias públicas que se encuentran en el Estado de México, que tienen también contextos particulares distintos, en donde voy a utilizar técnicas de recolección de información como guías de observación, diario de campo, entrevistas semiestructuradas a docentes y alumnos, y como final voy a construir un cuestionario que se pueda resolver, que se pueda contestar en línea a toda la matrícula escolar de las dos escuelas, donde se logre recopilar información de categorías que voy a definir acerca tanto de mente extendida como aprendizaje y como entorno, relacionándolo con el contexto de uso. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Luis. Y bueno, comenzamos con las retroalimentaciones. Iniciamos de nueva cuenta con la doctora Leticia Montoya. Adelante, doctora, puede comenzar con sus retroalimentaciones. Gracias. Pues Liz, me has tenido muy interesada con lo que estás compartiendo. Y fíjate, sí, o sea, por ahí incluso hay un video, seguramente ya llegaste a él, en donde un expositor dice la frase, chicos, ha empezado la clase, prendan sus celulares, ¿no? Y entonces es un poco como pensar en la irrupción, ¿no? En el fuera del orden. Y aunque todos estamos ya muy en el entendido de que debemos encontrar los docentes, aquellos que son responsables también de la elaboración de programas, de planeaciones, estamos ya en ese entendido de que debemos incluir las tecnologías. Lo vemos, me parece, desde la mirada de los docentes, o sea, cómo nosotros lo vamos a integrar a nuestra práctica de enseñanza. Pero pocas veces lo hemos visto como algo que los muchachos van a ocupar y algo tan cercano como es su celular para esas capacidades que ya adquirieron, porque ya toda la cuestión visual, auditiva, la tienen totalmente exacerbada, ¿cómo podemos nosotros tomar
esto y abonar a nuestra práctica en un proceso de enseñanza. Entonces, sí, o sea, creo que la cuestión de que nosotros llevemos a entrelazar algo biológico a algo no biológico, pues no es nueva. O sea, yo creo que si tomamos la pizarra y escribimos en el pizarrón, si nosotros visualizamos en un aparato televisivo, o sea, hay muchas cuestiones que nosotros, muchas tecnologías no tan innovadoras, no tan impactantes como las que se han dado en estas últimas décadas, nos han hecho que hagamos esta extensión de nuestra mente y de nuestras capacidades y habilidades. No estábamos tan errados, o no está tan errado Siemens con su teoría del conectivismo, ¿no? Cuando empezó toda esta cuestión de las tecnologías y de las redes y demás, empezar a hacer esta analogía, ¿no? En cómo se conectan las redes y cómo puede hacerse una teoría de aprendizaje a través de nodos. Lo que tú haces me parece totalmente pertinente porque si a lo mejor ha habido, ¿no? A lo mejor ha estado una investigación de frontera, porque aunque está ahí, no se había hecho, yo no había escuchado que tan concretamente, ¿no? Vamos a darle fundamento a el por qué es pertinente, es consistente con el contexto de nuestros estudiantes, que esta tecnología, este dispositivo en particular, pueda usarse. Pero más allá, no de decir, bien, pueden hacer esta estrategia, esta estrategia didáctica con el celular, no, sino dar toda esa fundamentación teórica, además articulada, ¿no? Como diría Habermas, con la práctica que tú vas a darnos a conocer en cuanto a qué pasó con esa práctica de las escuelas que tú estás eligiendo para tomar información y testimonio de cómo va, para observar sobre todo qué es lo que pasa con los chicos y sus celulares. Entonces, pues yo te felicito y de verdad ojalá tenga oportunidad de leer tu trabajo terminado, Luis Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. Y bueno, continuamos con la retroalimentación ahora del doctor Arturo Rubio García. Adelante, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Es un trabajo muy, muy profundo. Creo que tocas temas que se conectan directamente con el pensamiento transhumanista, ¿no? Es decir, pensar en esta relación que tenemos con los celulares, por ejemplo, ¿no? Como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Una extensión de la memoria. No es la primera vez que sucede, existe desde, pues, creo que desde que los hombres pintaron en las cavernas, ¿no? Algo, había una extensión ahí del ser, ¿no? O de ese Dasein también, ¿no? Una extensión de el ser, pues, siendo, ¿no? Representando ese mundo. El tema de ahora, y lo digo porque mencionaste que tu investigación refiere a muchos autores anglosajones, es ser cuidadoso con ellos porque mi parecer es que en la gran mayoría de las veces los autores anglosajones tienden a considerar la tecnología como un conjunto de fines, ¿no? Y no como este colectivo de medios, ¿no? Que pueden propiciar otros fines, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que si tú mencionas esta tríada de mente, cuerpo y entorno, ¿no? Podemos referir también a este constructo de los constructos sociotécnico-culturales, ¿no? Es decir, la tecnología, ¿no? No viene de, diría Pierre Levy, no viene de un mundo frío y distante, ¿no? La tecnología, pues la desarrollamos los seres humanos, ¿no? ¿Con base a qué? Pues diversidad de diversidad de objetivos, diversidad de fines, diversidad de medios, diversidad idealmente, ¿no? De maneras de sentir el mundo. En el tema de la educación, me parece
que pensar en el celular como una herramienta, ¿no?, del aprendizaje, pues es hacerle caso al Alvin Toffler, ¿no?, que nos decía que el analfabeta del siglo XXI, pues no será aquel que no sepa leer o escribir, ¿no?, sino será aquel que sea incapaz de aprender, ¿no?, y de, a su vez, pues enseñar. Entonces, revalorizar este aparato que lo tenemos en algunos casos de manera continua, ¿no?, porque pues no todas las personas en el país tenemos acceso o tienen acceso a estos dispositivos y a conexiones de internet de calidad y sobre todo accesibles en el plano de lo económico y lo material, pues es repensar qué tipo de transhumanos, ¿no?, podríamos llegar a ser, o qué tipo de cyborgs, ¿no?, humanistas o, ¿no?, o tecnócratas, no lo sé, eso es decisión de cada quien, pero me parece que abres ese campo para la reflexión filosófica. Y con respecto a esa reflexión filosófica relacionado con los ámbitos de la educación, ¿no?, el pensar todavía en estos espacios de prohibición, ¿no?, tan de antes, ¿no?, de como cuando yo era niño y iba a la escuela, pues me parece que un espacio de prohibición no es un espacio de aprendizaje, ¿no?, es un espacio de control, ¿no? Entonces, un verdadero espacio de aprendizaje, haciendo referencia también a los trabajos de, perdón, de Karen y de Isaid, ¿no? Un espacio de aprendizaje es el que permite, ¿no?, en esta colaboración, ¿no?, también entre, pues, la colaboración entre el estudiante y su dispositivo tecnológico y el estudiante su dispositivo tecnológico con los demás estudiantes y también con los docentes, esos son espacios de aprendizaje y son espacios que pueden o podrían fomentar, como tú mencionas, ¿no?, también este tipo de alfabetismo, ¿no?, en el sentido de aprender de otra manera, ¿no?, y de enseñar de otra manera. Entonces, pues creo que sería todo mi comentario. Me parece que es muy interesante y me gustaría mucho leer la parte filosófica, sobre todo, ¿no?, de tu trabajo, pensando en estas reflexiones, ¿no? Y recuerda, pues la tecnología, pues la podemos ver como fines o podemos ver pues un conjunto diversos de medios. Y también pensando en cómo estos celulares pueden romper ciclos de obsolescencia. Es decir, hay celulares ya muy viejos que pueden cumplir con una sola función, ¿no?, y pueden volverse a integrar, ¿no?, aunque no sirvan para hablar por teléfono y todo, pero pueden tener contenido, ¿no?, contenido que permita construirles conocimiento del bueno, ¿no?, a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Y bueno, con esto concluimos ya esta mesa de trabajo. Y bueno, agradecemos la presentación a los estudiantes, agradecemos la participación de los comentaristas y su asistencia al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, educación y cambio climático de la Ciudad de México, en el cual se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches.